¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al informe semanal del mercado de divisas, commodities e índices para la primera semana de abril del 2016. Bueno, comenzamos con el gráfico mensual del euro, en donde el euro el mes pasado nos ha dejado una vela de decisión alcista. Es una vela contundente, mas sin embargo no ha podido rupturar aún la consolidación que lleva aproximadamente un año y que se encuentra aproximadamente en el techo de ella. Entonces hay que esperar y tomar decisiones de edición con base a gráficos de marcos de tiempo mucho más pequeños. Por su parte, el gráfico semanal, el mercado la semana pasada baja una vela contundente a la alza, en donde ha intentado atacar los niveles de resistencia del 1.1388, pero posee una resistencia mucho mayor, que es la 1.1480 aproximadamente, en donde todos estos picos de acá de esta zona van a generar una fuerte resistencia para el precio. Por su parte, el gráfico diario, el mercado en las últimas 3 semanas, en los últimos, perdón, 3 días, ha generado indecisión y en esta zona de resistencia, ¿sí? En esta zona de resistencia ubicada aproximadamente en 1.1380, y que quizás en gráficos más pequeños que vamos a ver a continuación está generando algún tipo de consolidación. En gráfico de 4 horas observamos el precio como está enrangándose en esta zona, en una caja de precios, y constituye en un lateral. Entonces la ruptura de la parte superior o la parte inferior decidirá hacia qué dirección va a ir el precio, ¿sí? Porque estos son zonas de acumulación, y cuando genera este tipo de movimientos, cuando intenta rupturar, se vienen movimientos bastante importantes en el precio. Bueno, la libra esterlina en gráfico mensual ha generado una vela de decisión alcista, que quizás podría ser el detonante de la finalización, viendo este gráfico, de este último impulso a la baja, ¿sí? Entonces hay que entrar en más detalle en gráficos como semanales o diarios para determinar esa situación. Por su parte, en gráfico semanal, mucha volatilidad en el precio. Observamos las últimas 4 semanas y la semana anterior, la fuerte volatilidad y la indecisión que ha generado el precio. El gráfico diario ha generado y está generando en estos momentos una figura chartista como es el diamante, ¿sí? Estamos esperando que el precio venga, realice otro pico acá, aproximadamente este movimiento, y aquí decidirá si viene a rupturarlo hacia la baja o al alza. Entonces hay que estar muy atentos, porque es una meta de pago bastante interesante lo que podría estar generando esa figura, que es aproximadamente de 500 pips. Por su parte, en gráfico de 4 horas observamos la fuerte volatilidad que hay en el precio. La semana pasada estuvimos agregando posiciones compradoras y que llegaron a su profit, y observamos cómo ha negado nuevamente el precio esos movimientos. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que puede estar generando. Una pista importante que nos podría estar generando el activo es que genere acá un pivot, ¿sí? Un retroceso quizás de este último impulso, y venir a romper. Sería, digamos, que una pista hacia dónde podría venir el precio a rupturar. Entonces hay que estar muy pendientes. Por su parte, el australiano en gráfico mensual tenemos una vela de decisión alcista importante, que ha roto un nivel de resistencia muy importante en el precio, que es el 1.7370 aproximadamente, y que se puede venir como posible nivel de rebote para venir a buscar nuevamente los máximos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que puede estar generando el precio en esa zona. En gráfico semanal observamos como la semana pasada ha generado una vela de decisión alcista, pero esta semana ha negado completamente en estos 2 primeros días el precio. Entonces podríamos vaticinar que el precio podría venir a buscar quizás, ¿por qué no?, este nivel de soporte, de resistencia que se convirtió en soporte del 1.7390, para venir quizás a realizar el retroceso de este movimiento impulsivo, ¿sí? El gráfico diario, una pista que nos puede dar el precio es que el gráfico diario, el mercado ha venido a realizar máximos cada vez más altos, pero los impulsos abarcan ya menos precio, y los retrocesos abarcan mucho más precio del impulso predecesor. Entonces es una pista importante en que el mercado está encontrando agotamiento, y que se podría estar gestando un posible movimiento de correctivo al principio, y luego evaluaremos si ese movimiento es impulsivo o correctivo. Bueno, el dólar canadiense en su gráfico mensual ve la decisión bajista contundente,
eh, una vela de decisión bajista se podría venir a generar algún tipo de rebote, ¿sí? La vela del mes pasado es una vela contundente que va a venir a buscar estos niveles de soporte, que son los aproximadamente los 1.2820. En gráfico semanal observamos cómo el precio ha negado totalmente el último impulso alcista, lo cual podría generar quizás un movimiento al alza, y más aún de las últimas 4 semanas que han generado mucha volatilidad en el precio y un tipo de enrancamiento que lo vamos a apreciar mejor en el gráfico diario. En el gráfico diario el mercado, observamos como el precio acá nos ha dado muchas otras pistas. Cuando el mercado retrocede, abarca mucho precio del último impulso. Estos dos últimos sucesos me hacen pensar que es muy probable que se puede venir la ruptura de esta tendencia bajista que se ve en marco diario, que inició aproximadamente el mes de enero, y que se puede venir un rebote de proporciones importantes. Entonces hay que estar muy atentos. En el gráfico de 4 horas observamos cómo el precio ha venido ya a rupturar el nivel de línea de tendencia, pero lo confirmaría más aún si viene a romper este nivel de resistencia ubicado en 1.3299, 1.3300 aproximadamente. Si viene a rupturar el precio este nivel, se podría estar ya acelerando mucho más ese rebote que estamos esperando. Bueno, el yen en gráfico mensual, el mes pasado nos ha dejado una vela, un doji, y lo que ha iniciado este mes pues está intentando romper ese nivel de soporte que ha generado ese doji. En el gráfico semanal vemos que anteriormente generó una consolidación el precio, y que esta semana aparentemente está rupturando esa consolidación, y recordemos que habíamos establecido que esto podría ser un posible banderín, y si es así debería romper con bastante decisión y la meta de pago sería bastante importante. Recordemos, la medición de esta hasta desde la ruptura sería la meta de pago. El gráfico diario observamos que se encuentra en esa consolidación. El mercado vino a buscar el nivel de soporte, retrocede y ha venido a rupturar hoy con una vela de decisión importante este nivel de soporte, ¿sí? Recordemos que como es una figura del gráfico semanal, hay que esperar confirmación de ruptura en la vela de gráfico semanal, ¿sí? Hay que esperar el cierre de la vela semanal para confirmar si hubo una ruptura o una penetración o una ruptura falsa, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes de ello. Bueno, entonces lo que podríamos esperar acá es quizás un tipo de rebote para generar movimientos bajistas en gráficos intradiarios, como es el de 4 horas, que generó su formación de primer máximo menor, vino dada la fuerte volatilidad, rupturó. Observemos como el precio ruptura, casi niega el movimiento, intentó buscar nuevamente los máximos del rango y vuelve a caer con decisión, y ahí sí genera la ruptura. Entonces hay que esperar acá una nueva, para poder entrar en ventas, un nuevo retroceso, ¿sí? Y venir nuevamente a vender, ¿sí? Para los que no están inmersos en posiciones vendedoras. Bueno, en el oro nos encontramos en el gráfico mensual una vela de doji, ¿sí? Luego de dos velas potentes que han rupturado un nivel de resistencia importante como es el de 1192. Aparentemente el mercado está intentando realizar un tipo de retroceso. Recordemos también que por acá viene una línea de tendencia importante, entonces hay que estar muy atentos a esta corrección que se puede estar gestando en el oro en gráfico mensual. En el gráfico semanal el mercado ha venido a generar una vela de indecisión, no aporta mucha información, y que dada su predecesora a la vela de Semana Santa, pues da a entender que podría buscar nuevamente mínimos, ¿sí? Generar nuevamente mínimos dentro de este movimiento impulsivo al alza. En su gráfico diario observamos como el precio ha venido a realizar un tipo de retroceso y consolidación que quizás podría ser el atenuante de ese posible movimiento al alza. Entonces hay que estar muy pendientes, porque si el mercado nos encontramos acá, viene y hace una ruptura importante acá, esto podría ser una señal importante de finalización de ese retroceso que se ve en gráfico mensual,
y que podría generar nuevo impulso alcista importante en gráfico mensual. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Nivel clave a vigilar, este nivel de soporte que ha rebotado, como observemos acá como rebota en esta zona y en esta zona de los 1192,31, porque es el nivel en donde el precio suele venir a rebotar. Por su parte, el gráfico de 4 horas se encuentra en un canal, ¿sí? Un canal correctivo en su parte superior. Veremos a ver cómo el precio decide si va a venir a rupturar este nivel. Pero sería más interesante que el mercado viniera a buscar quizás nuevamente este mínimo, esta línea de tendencia bajista del canal, para venir a rebotar y buscar esa posible figura que se está gestando en gráfico mensual. Por su parte, el petróleo en gráfico mensual ha generado una vela al principio de decisión alcista, pero en las últimas semanas la devolvió a la mitad y ha generado una vela de indecisión. Entonces es una zona que no nos aporta mucha información en estos momentos. En gráfico semanal vemos como el precio de la semana pasada ha generado una vela bastante importante que niega las dos anteriores. Esto es un envolvente bajista y que nos podría estar gestando movimientos con implicaciones bajistas en el precio. Entonces hay que estar muy pendientes. En el gráfico diario observamos el precio del día de hoy, cómo ha venido a generar un jaque, ¿sí? Negación de la vela anterior, y que sería muy saludable si el precio viene a realizar algún tipo de retroceso acá en esta zona, ¿sí? Y venir a realizar este movimiento bajista para buscar nuevamente los mínimos y ahí sí rebotar. A mí me parece que todavía al petróleo le falta una nueva caída, una caída un poco más profunda para determinar ese posible cambio de tendencia que se está gestando. Entonces este sería nuestro escenario ideal para el petróleo. En gráfico de 4 horas observamos cómo el precio ha generado su fase bajista con su respectiva línea de tendencia, ¿sí? Su línea de aceleración que ha sido rupturada, lo cual nos indicaría que se podría venir en una zona de compras y venir a buscar esta línea de tendencia principal bajista, ¿sí? Entonces para esta semana se podría gestar ese movimiento de rebote alcista con objetivos de marco de tiempo mayor bajista. Bueno, por último los índices como el SP500, vamos a ver en gráfico mensual. Nos encontramos, como habíamos dicho en el anterior video, en una fase de lateralización. Es una vela que es contundente al alza, pero recordemos que nos encontramos con una especie de lateral, un canalito descendente en esta zona. Entonces se encuentra en el techo en estos momentos en una fase crítica. En gráfico semanal observamos que está buscando esa línea bajista, pero el precio ha venido a buscar encontrar oferta, por lo tanto que se podría generar es un movimiento a la baja esta semana. Y más aún lo apoya esta hipótesis, dado a que el gráfico diario se ve muy cansado el precio, se ve demasiado cansado, y una ruptura del nivel de soporte de este nivel de los 2020 aproximadamente sería un detonante bastante importante para venir ese movimiento bajista que estamos esperando. Por su parte, en el gráfico de 4 horas encontramos acá un enrangamiento. Observamos como el precio ya la última fase impulsiva fue absorbida totalmente por el retroceso, y quizás se puede venir algún tipo de rebote acá al nivel, a la línea de tendencia que ha rupturado con decisión, que se convierte en esta zona como atracción del precio y fuerte resistencia y pullback para venir a generar nuevamente el movimiento bajista. Entonces ese es el escenario que estamos buscando para las próximas sesiones en este instrumento. Bueno, el Nikkei en gráfico mensual el mes pasado ha generado una vela que no aporta mucha información, una vela verde, pero que no tiene mucho contexto. En gráfico semanal observamos cómo el precio está realizando, habíamos advertido que esto era un posible retroceso alcista, y pues ha generado ese movimiento bajista que quizás va a venir a buscar los niveles de soporte. En gráfico diario observamos cómo el precio ha venido a rupturar los niveles de soporte que hemos mencionado, y observamos el fuerte envión bajista que ha generado el activo. Entonces en esta zona se podría venir algún tipo de retroceso para venir a buscar nuevamente las ventas hacia estos niveles de soporte. Y por último, el gráfico de 4 horas nos muestra algún tipo de movimiento extendido, pero que en una formación de máximo menor en esta zona, después de 1, 2
No sería mala idea tampoco de evaluar para vender, pero habría que ser muy cautos a la hora de entrar en posiciones vendedoras. Por último, el índice de Australia, en su gráfico mensual, observamos una consolidación. La vela pasada es una vela que tiene una volatilidad moderada, pero que no aporta mucha información, dado que se encuentra en esa zona de lateralidad del instrumento, ¿sí? En gráfico semanal, observamos cómo el precio ha venido a generar nuevamente buscar los mínimos y quizás venir nuevamente a buscar la línea baja de ese enrancamiento que nos encontramos. Por último, el gráfico diario habíamos advertido que si venía a rupturar estos niveles de soporte, el precio podría venir a generar un movimiento a la baja importante, lo cual sucedió, generado un máximo menor y quizás otro máximo menor podría ser otra oportunidad de venta importante para buscar estos niveles de soporte, ¿sí? De los 4.811 y 4.720 aproximadamente. Por último, el gráfico de 4 horas no está tan extendido el precio y quizás una formación acá también de máximo menor se podría ser el detonante de nuevas ventas. Bueno, esto ha sido todo para el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la otra semana.